Oh, ok, sigo con la grabación. La de las 20:30. ¿Cómo está conformado el DSM-5? En relación con la anterior versión de DSM-4, publicada en 1994, se dieron cuenta que más o menos cada 7 años es las diferentes publicaciones que se han ido dando, la actualización, por llamarla de alguna forma, incluye cambios asociados a la organización de los trastornos dentro del manual, basando su exposición en relación con su aparición en el ciclo vital. Esto es, los trastornos del desarrollo primero y los neurocognitivos al final. Introducción al DSM-5, Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Eso nos quedó claro, ¿cierto? Cuando yo hablo de los trastornos del desarrollo primero, estoy hablando a medida que se va desarrollando desde la gestación en adelante. Y los neurocognitivos al final, que vienen a ser ya cuando viene en deterioro o se han producido alguna anomalía en este proceso de crecimiento de lo cognitivo. O sea, atención, memoria, comprensión, pensamiento, reflexividad, organización perceptiva, etc. Trastornos del desarrollo neurológico. Un trastorno del desarrollo o trastorno del desarrollo neurológico es el conjunto de dificultades cognitivas que afectan la maduración neurológica normal de los niños y niñas a distintos niveles, generando, por ejemplo, alteraciones o retrasos en el aprendizaje y en el crecimiento de habilidades del tipo motor, comunicacionales y sociales. Ahí lo podemos ver claramente cuando se nos da alguna anomalía por ser cognitiva, todo pinta para ser bonito, favorable, y sufrió una problemática el bebé en su gestación de que tuvo principios de asfixia. Murieron una cierta cantidad de neuronas y no hubo recuperación porque murió cierta parte del cerebro. Entonces ya ahí tenemos una problemática de crecimiento o maduración neuronal del cerebro. Lo otro también puede ser esto de las habilidades del tipo motor o comunicacionales. Podemos verlo en los niños que tienen este trastorno del espectro autista, en los sociales. También podemos ver en las deficiencias mentales. Y que esto no se va desarrollando y que lamentablemente no está la capacidad de conexiones neuronales o cognitivas que nos lleven a poder tener una atención, tener una memoria, tener la capacidad de reflexión o de un pensamiento analógico. Entonces, hay diferentes y diversos factores en los cuales nosotros tenemos que estar atentos. Hay unos que son, claro, netamente especialidad de otros, valga la redundancia, de otros especialistas, pero también nos van a llegar algunos aspectos o rasgos a nosotros que tenemos que posiblemente tenerlos ahí en cuenta. Pueden afectar la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas o conjunto de información. Consisten en alteraciones en la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. ¿Qué es el desarrollo neurológico?
El desarrollo del sistema nervioso es un proceso complejo que tiene como resultado la maduración de las estructuras, la adquisición de habilidades y finalmente la formación del individuo como persona única. Y ahí tenemos la definición del desarrollo neurológico, las áreas motrices, cerebrales. Acá tenemos, en esta parte de abajito tenemos el bulbo raquídeo, en este sector tenemos el cerebelo, tenemos el área sensorial del lenguaje de Wilken, en este sector, aquí. En esta parte se va gestando lo que es el lenguaje. Tenemos el lóbulo occipital, usted sabe que todo este sector. Tenemos el área de la comprensión de lectura, que va en esta parte. Tenemos también el lóbulo parietal, que viene en este sector. Tenemos también el lóbulo frontal, que está en este sector. Ya estamos hablando de nuestra frente, en esta parte. Cuando hablamos del tálamo, hablamos de este sector. Y ahí es donde se producen las reacciones como espontáneas. También tenemos el área motora de Broca, que está aquí, en esta parte. Tenemos el lóbulo temporal, que está aquí, en este sector de la sien, prácticamente. En este sector también tenemos, en el lóbulo frontal, es la memoria que se va gestando a corto plazo, que está en relación con la lóbulo temporal. ¿Hay alguien que tiene su micrófono encendido? Por favor, que lo apague. A su vez, tenemos que los músculos del ojo, tenemos uno que es cortito, que llega hasta aquí, hasta el lóbulo temporal, y tenemos el otro que es más largo, que llega hasta acá, hasta el sector occipital, ¿ya? Y hace un gran recorrido. La organización perceptiva, la percepción visual, debe ser muy potente la información que va a transitar por esta vía para instalarse en esta parte de la memoria a largo plazo. Tiene que ser muy potente esa información o significativa emocionalmente para guardarse como registro visual. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos algunos aspectos de lo que es el desarrollo neurológico y cómo se va gestando ahí en nuestro cerebro. Por mencionarle algunos, ahí en el lóbulo frontal, en este sector, tenemos el movimiento, la inteligencia, el comportamiento, tenemos la planificación también en cómo nosotros vamos a ir organizando, la organización. En el lóbulo temporal, en el sector de aquí, sector de la sien, el habla, el comportamiento, la memoria, el oído y también la conexión de la vista, como ya le decía, por la conexión del ojo más cortita. También tenemos en el cerebelo, tenemos lo que es el equilibrio, en este sector, el equilibrio y la coordinación. En el tallo encefálico tenemos respiración, presión arterial, también tenemos el ritmo cardíaco, tenemos la deglución y la conciencia. Tenemos en el lóbulo occipital, o sea, la parte de acá, vista. En el lóbulo parietal tenemos inteligencia, lenguaje, sensibilidad y lectura. Ahí quedamos clarito con esa parte. De trastornos del neurodesarrollo del DSM-5.
A continuación, vamos a observar los principales grupos de trastornos del neurodesarrollo contemplados por la última versión de uno de los más importantes manuales de referencia, el DSM-5. Discapacidades intelectuales. Y ahí tenemos trastorno de la comunicación, trastorno de espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Si ustedes se dan cuenta, estos no aluden a nosotros como especialistas en esta área. Trastorno específico del lenguaje, trastornos motores, y vienen otros. Ahí tenemos, usted ya más o menos lo ha deducido, tenemos el trastorno específico del lenguaje, como para hacer un resumen de ello. Ahí tenemos el TEA, el trastorno del espectro autista, el TDAH, o sea, trastorno déficit atencional con hiperactividad, el trastorno específico del aprendizaje, y que ese vendría a ser también, entro por otro lado, tenemos también se me fue la onda donde entró David recién. Se me olvidó, ya me voy a acordar. 1. Discapacidades intelectuales. La discapacidad intelectual se considera uno de los trastornos del neurodesarrollo, debido, mutee por favor el micrófono, debido a que aparecen deficiencias o dificultades de las funciones intelectuales y en el comportamiento adaptativo en sus vertientes conceptual, práctico o social, que tienen como consecuencia una posible limitación del funcionamiento del sujeto en uno o más ámbitos vitales, a menos que cuente con un apoyo específico. Oye, ahí por mencionar alguno, podríamos tener ahí el rasgo del mutismo selectivo, que podría guardar silencio con algunas personas y posiblemente nos cause alguna duda si es que es algún tipo de trastorno intelectual. Ahí habría que entrar a profundizar y ver más detenidamente los rasgos de esta discapacidad intelectual para poder hacer una buena hipótesis diagnóstica. Recuerde usted que no son diagnósticos los que hacemos nosotros. Hacemos hipótesis diagnósticas. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser, que a lo mejor cabe la posibilidad, ¿ya? No es algo certero. Trastorno de la comunicación. Los trastornos de la comunicación son aquellos trastornos del neurodesarrollo en los que el sujeto no es capaz de comunicarse adecuadamente o aprender a hacerlo a pesar de poseer capacidades mentales suficientes para hacerlo. Dentro de este grupo de trastornos encontramos el trastorno del lenguaje, o sea, el famoso TEL. Y ahí tenemos al TEL mixto y el expresivo. El trastorno fonológico, el trastorno pragmático de la comunicación o la tartamudez o trastorno de la fluidez del habla de inicio en la infancia. Cuando hablamos también del trastorno específico, estamos hablando de que este se da solamente en algún aspecto. Cuando hablamos del trastorno expresivo, es que tiene la idea, sabe
de qué se trata, pero no puede plasmar esa idea por escrito. Posiblemente la puede decir solamente. O puede ser al revés. Y cuando hablamos de mixto, hablamos de mixtura y que puede darse en matemática como en lenguaje o en otra asignatura, o bien solamente va a ser lo expresivo, que es únicamente que se da al momento de expresarse escrita o verbalmente la información. No sé cómo catalogaría lo que ocurre con ustedes en matemáticas, pero algo debe estar pasando ahí. Qué malo soy. Trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista se caracteriza por la presencia de dificultades en la comunicación e interacción interpersonal, patrones de comportamiento e intereses repetitivos y restrictivos. Quienes lo padecen tienen dificultades a la hora de comprender las reglas que rigen las interacciones sociales y para captar y expresar sentimientos. Suelen tener un lenguaje oral literal y serles complejo captar sutilezas y usos figurados de este. Presentar preferencia y necesidades de rutina y monotonía y aceptar mal los cambios. Hay que prepararlos muchísimo. Hay que por lo menos tener una semana de cambio. Aunque antes se distinguían diferentes trastornos dentro de este espectro, como el autismo tipo Kamner y el Asperger. En la actualidad se considera un único trastorno que los engloba, si bien con especificadores. ¿Algún comentario? Chiquillos, están ahí. Se fueron. No. No, profe. Aquí. Están tomando once y me tienen a mí hablando solo. No, pero no, yo por mi parte no tengo ninguna acotación. Gracias. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. O sea, TDAH. Trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo más relevantes en la población infanto-juvenil. El TDAH es un trastorno caracterizado por la presencia de síntomas típicos de intención como dificultad para mantener la atención, comisión de errores por falta de esta, alta distractibilidad, no finalización de tareas, pérdida y olvido de objetos y actividades, ausencia mental y o hiperactividad como habla excesiva, inquietud motora, tiene dificultades para permanecer sentado o para aguardar turnos, interrumpe actividades ajenas, entre otros. Puede predominar los síntomas de intención, los de hiperactividad, o bien puede darse una presentación mixta. ¿Tomó apunte? ¿Cuántos de ustedes sufren algo como esto? ¿Se aprovechó de hacer una autoevaluación? Yo, profe, yo tengo déficit atencional, eso sí, sin hiperactividad. ¿Ya? Y soy, ¿cómo se dice? Ay, sí, eso, déficit atencional. Y más o menos te hizo sentido. Tú los Sí, tienes, sí, bastante. Yo estoy diagnosticada así y me diagnosticaron en el colegio igual y trabajé con psicopedagogos también.
Bien. ¿Y qué podrías comentarnos con respecto a esto? ¿Cómo tú logras mantener la atención, querida? Hoy no lo sé, profe. La verdad es que, ¿sabe qué? Fue cuando yo era chica, tenía como 5 o 6 años y me acuerdo que me daban omega 3 ¿Ya? y me costaba mucho matemáticas, mucho, mucho, mucho. Era como, por ejemplo, a mí me suele pasar que a veces estoy como, están pasando como, me están hablando y yo me imagino como una película, nada que ver a lo que me están hablando. Y me voy y después vuelvo. Y así. Ya, Pero no sé todavía, profe, de hecho igual me gustaría así como trabajar el déficit atencional, porque después dejé de trabajarlo. claro. ¿Y hoy día cómo te va en las matemáticas? Pésimo. Hay que volver a tomar omega 3 entonces. Sí, sí, Fue broma. Eh, sí, es cierto. entonces, mira, aquí tenemos a alguien que ha vivido esto del trastorno déficit atencional sin hiperactividad, y yo creo que para ella le va a ser, pero muy fácil, el poder ayudar a otros con respecto a esto, porque lo ha vivido toda su vida. Sabe qué es lo que le trae problemas, qué es lo que no le trae problemas y qué le daría solución a otro. Sofía, ¿quiere decir algo? Sí que, claro, lo difícil que es, eso sí, porque yo soy hipoactiva. Entonces costó mucho que se dieran cuenta que yo tenía déficit atencional porque yo era muy callada, era tímida, pero en verdad no era porque fuera tímida, sino que era porque andaba como en otra. Entonces, claro, costaba mucho que que se hubiesen dado cuenta antes que yo tenía déficit atencional. Claro, eso para lo que no entiendan, hay unos con el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. El hiperactivo es el que se está moviendo, el que está interrumpiendo, el que está ahí en todo momento, que no haya cómo controlarse, el que rebota la pierna, el que está con el lápiz ahí en todo momento. Ese hiperactivo, pero ya en todo momento que uno lo identifica claramente. Pero está también el hipoactivo que dijo su compañera y que uno lo identifica como el hiperactivo silencioso, que de igual forma está calladito, está como prestando atención, pero como dijo ella, está en otro lado su mente y no está ahí como uno quisiera como profesor, prestando realmente la atención necesaria a la clase, sino que está en otro lado. Pero uno como profesor está feliz porque está atento, está callado, ¿ah? Pero lamentablemente después te das cuenta de que, ¿y qué pasó con la tarea? ¿Qué pasó con todo lo que escribimos? No hay nada en tu cuaderno. Y ya ahí en el cuaderno tú tendrías un medio en el cual identificar el por qué no hay información, siendo de que fue tanta la información que se pasó en clase. ¿Mm? Eso. Profe, ¿Sí? la Fabiola dice que no se puede conectar hoy día, que disculpe, pero le tocó hacer turno. Ya, no hay problema. No hay problema. Ya, Gracias por avisar. de nada. En todo caso, la clase, chiquillo, yo después le voy a hacer yo le digo un enjuague, ¿ah? Para que estén tranquilos. ¿Cómo lo hago para que todo el mundo pueda ver? Porque si no, el video queda muy pesado. Yo lo subo a mi YouTube personal, bajo el link para que solamente accedan los que yo decido que accedan a ver el video, o sea, queda bloqueada para las demás personas, y a ustedes les es fácil poder verlo porque no van a tener que descargarlo ni nada. ¿Ya? Así lo hago yo para que no se problemen de que no van a poder verlos, sí van a poder verlos todos sin problema. ¿Mm? Así que alivianito. Continúo. Son las 20 horas con 8 minutos. Trastorno específico del lenguaje.
Sofía González, ahí está. Hola, profe, disculpe la tardanza, que llegué hace poquito del trabajo. Tranquila, se ve diferente en la tele. Se entiende por trastorno específico del aprendizaje aquel en el que el sujeto manifiesta dificultades en la adquisición y utilización de habilidades académicas, como la lectura, la escritura y las matemáticas. O sea, es específico. Aquí se sitúa el problema. Este es el problema. El individuo tiene dificultades a la hora de leer, interpretar y utilizar el lenguaje. Tienes problemas como, por ejemplo, con la gramática y la ortografía y los conceptos matemáticos. Estas dificultades están por encima de lo esperable para alguien de la edad y la capacidad intelectual de los sujetos, interfiriendo en su actividad académica. ¿Le hace ruido algo de esto? ¿Algún comentario? Si nosotros tuviéramos que decir, por ser lo que le acontece a usted, y perdone que no es que sea malo con el tema de la matemática con ustedes, pero es el ejemplo que está ahí más fresco. Pero yo creo que en lo personal, profe, los que tenemos problemas con las matemáticas, yo creo que no habla de un trastorno específico de aprendizaje. Yo creo que ahí el problema es otro. Y si soy directo, el problema no somos nosotros. Creo que no somos nosotros. Y no sé si más de algún compañero va a compartir lo que yo estoy diciendo. Ah, ya. Pero, entonces ya hay otra cosa, pero entonces claro, ya claro. pensemos que no son ustedes, son otros compañeros, otros estudiantes. Es que claro, es que si fuera uno, dos o tres que tuviéramos problemas con las matemáticas, ya uno diría, claro, hay algún tipo de trastorno específico del aprendizaje. Pero de donde un universo de 20 alumnos, 18 tienen problemas, yo creo que los 18 no pueden tener el problema del trastorno. Siempre he tenido esa postura, o sea, ¿Sí? Yo creo que el problema podría ir por otro lado. ¿Cierto? Habría que, claro, habría que entrar a investigarlo. Tiene razón, querido David. Pucha, me echaste para abajo el ejemplo. Gracias. Había que defenderse, profe. Pruebe con alguno de sus bendiciones, pues. Ya, la Cata levantó la mano. Cata. Profe, yo en lo personal no soy nula en las matemáticas, pero yo tengo un trauma. Pero nadie me cree, hasta el día de hoy nadie me cree. De hecho, ahora usted dice matemáticas, los chiquillos hablan de matemáticas, yo tirito, me doy la guata, me siento mal. De niña me fue súper mal en matemáticas, no había caso, me mandaban a reforzamiento, no, se me acelera el corazón, mal, estoy así traumada con matemáticas. Ahora con mi hijo estoy como tratando de reconciliarme con eso, tratando de verle el libro, hasta él me tiene que estar explicando porque no hay caso, no entiendo, no puedo, no, es como un bloqueo que tengo súper fuerte. Y ahí pensemos, mira, qué bueno que tú compartes estos, Cata. Gracias, de verdad. Por lo mismo me saqué también el ramo de matemáticas porque dije, yo no voy a poder con esto, no me sentía capaz y dije, ya tengo que saber sacarlo de alguna forma y me libré de eso por suerte. Pero no, es horrible, yo lo paso súper mal. Qué bueno que tú compartes esto, Cata, porque, mira, no te desconectes de ahí. Pregunta, cuando estabas pequeña, el profesor de matemática que tuviste, no sé si a lo mejor lo recuerdas o no, espero que lo recuerdes, era muy severo, muy pesado. Sí, quizás un poco, puede ser, es que tuve varios profesores, la verdad, y como que con ninguno
no hubo caso con ninguno, no. Ya, que a causa de las matemáticas, tu mamá o tu papá se dieron el gusto varias veces contigo ahí con la cuchara de palo, con la correa, no sé. No hay progenitor, o sea, hay progenitor, pero no estaba, ¿Ya? no fue presente. Y por otra parte, no, pucha, igual un poquito de abandono ahí en mi infancia en ese sentido, o sea, estaba sola, no Ya. había, Porque sí. tratando de pensarla, ¿por qué te provocó este trauma tan complejo que tú me digas, oiga, yo tirito al momento que me digan la palabra matemática y me causa dolor de guata? Sí. Entonces, tratando de pensar de que, oye, a lo mejor hubo un maltrato por parte del profesor, a lo mejor hubo un maltrato a consecuencia de que le iba mal en su casa por parte de la familia. ¿Perdón? Aquí está mi esposa, como siempre, saludos para ella. Hola, hola. Saludos. Saludos para ella. Salud. Ya está mejor, ya está metiendo la cuchara ya. Oye, a lo mejor se burlaron de ti, ves que tú pasaste a la pizarra y a lo mejor se burlaron al momento de que tú hiciste mal y eso te causó una fobia. Yo lo que recuerdo, profe, porque la verdad no me pasó ninguna de esas cosas, pero sí como que yo miraba a mis demás compañeros, de hecho me pasó hasta en la media, miraba a mis compañeros y como que todos podían llegar a un resultado, o quizás no el resultado esperado, el resultado que era, pero sí podían desarrollar qué sé yo, el problema, pero yo no podía, entonces eso a mí me frustraba tanto, me sentía tan mal que en el fondo dejaba así como que me daba rabia y no quería hacer nada y quería salir corriendo, arrancando, no, así, y por eso digo, hasta el día de hoy me pasa eso, no, o sea, Y se dan, quizás podría haber tomado como desafío ahora haber entrado en matemáticas, pero yo sé que lo hubiera pasado súper mal, si mis ahora, compañeros lo están pasando mal, imagino yo. claro, tú hubiese sido peor. Pero ahora, chiquillo, el estar en matemática, nosotros también tenemos que ponernos en la otra cara de la moneda, de que vamos a encontrarnos con estudiantes que van a estar igual de complicados y que nosotros tenemos que buscar estrategias para que solucionen esta problemática que están teniendo. ¿Cómo yo voy a lograr que mi estudiante aprenda las diferentes fórmulas, el diferente quehacer y desarrollo de este ejercicio matemático para lograr llegar a este resultado anhelado? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se lo voy a explicar? ¿Cómo se lo voy a hacer más fácil para que este niño logre entenderlo y no provoque en él este trauma, como tú bien decías hace un momento atrás? Entonces, es bueno hacer esta catarsis, chiquillo, desde ya. Ahora que está pasando el problema, pensar, ¿cómo lo haría yo? ¿Qué haría? Continuamos. Los motores. Otro de los grandes grupos de trastornos, oye, y perdonen que vuelva atrás, en muchos colegios donde usted trabaje se va a encontrar con malos profesores, los cuales van a ser inamovibles porque tienen su contrato indefinido y porque les falta poco para jubilarse, etc. Y usted va a tener que solucionar el problema del Pedrito, de la María, del Juanito. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a pedir que le corten la cabeza al profe, sino que va a tener que usted buscar la forma de que el niño aprenda. ¿Ah? Entonces, desde ya, ir buscando cuál sería la mejor estrategia. Ahora continúo. Trastornos motores. Otro de los grandes grupos de trastornos del neurodesarrollo son los motores, en el que existen dificultades en aspectos vinculados al movimiento, como la coordinación, o se producen movimientos involuntarios. Dentro de estos trastornos encontramos el trastorno del desarrollo de la coordinación, el de movimientos estereotipados y los trastornos por TIC,
En este último grupo encontramos el trastorno de la Tourette junto al de tic, motores o vocales persistentes, y el de tics transitorio. En teatro le llaman los motores a la cabeza, le llaman motor a la cintura, le llaman motor a las rodillas, le llaman motor también a la articulación de codos y también muñecas. Entonces, tenemos que este trastorno está aludiendo también a lo que es motricidad tanto fina como gruesa, a todo lo que compone cuerpo. Si yo tengo un mal desplazamiento, un mal movimiento, lamentablemente va a afectar en mi desempeño como estudiante. Siete. Otros. Esta etiqueta es utilizada en aquellos trastornos vinculados a alteraciones del neurodesarrollo que provocan una afectación del sujeto en algún o algunos ámbitos vitales, pero que no cumplen los criterios diagnósticos de ninguno de los anteriores grupos de trastornos. Por ejemplo, aquellos trastornos vinculados al consumo de sustancias por parte de la madre durante el embarazo, o en aquellos casos en que no se dispone de suficiente información como para clasificar el trastorno en cuestión. Algunos de los trastornos incluidos en esta clasificación pueden solucionarse completamente mediante una intervención adecuada. Otros son crónicos, pero en este caso también es fundamental una correcta intervención, ya que es posible mitigar en mayor o menor grado, y en algunos casos incluso eliminar las consecuencias negativas o síntomas producidos por el trastorno en cuestión. Entonces, tenemos que fijarnos en los pequeños grandes detalles que pueden o no causar la diferencia. Me ha tocado casos de estudiantes que me dicen, oiga, profe, ¿sabe qué? No hay caso de que yo pueda guardar información en clase. Al momento de la anamnesis y de estarle preguntando información y llegar ahí, oye, ¿tú consumes algún tipo de droga? ¿Marihuana? Sí, profe, ya. Oye, y antes de entrar a clase, así como que quien dice como si nada, oye, ¿y tú antes de entrar a clase te fumáis tu pitito? Sí, ahí está la cuestión. Por eso no guardáis información, porque lamentablemente inhibe mi capacidad